ARMY, tenemos que hablar de uno de esos episodios que las G-Cookers vamos a recordar por mucho, mucho tiempo, porque en A Very British Day Out, Jimin y Jungkook estuvieron sentados juntos otra vez, y lo que pasó ahí no fue solo otro momento bonito, fue una serie de gestos, miradas y frases que, sinceramente, nos dejaron sin palabras, desde una tostada compartida que parece insignificante pero que dice muchísimo, hasta un comentario de Jimin sobre Jungkook que nadie esperaba escuchar así, en frío, frente a un entrevistador. Vamos a desglosar absolutamente todo minuto a minuto porque hoy el nivel de Jungkook fue altísimo. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jungkook. Empecemos por el momento que para mí me puso los pelos de punta apenas lo vi, y eso que en este programa hay muchísimo contenido para analizar, pero este pequeño detalle se robó toda mi atención. Como sabemos, la dinámica de A Very British Day Out incluye un desayuno típico británico, con los miembros sentados alrededor de la mesa probando distintas comidas mientras conversan con el presentador. En un momento dado aparece una bandeja de tostadas y lo que hacen todos es exactamente lo que uno esperaría. Cada quien agarra la suya. El presentador toma la suya, RM toma la suya, cada miembro de BTS estira la mano y agarra su propia tostada para probarla. Es un gesto automático, sin ninguna intención detrás, simplemente cada uno toma lo que le corresponde. Pero Jungkook no hizo eso. Jungkook se quedó quieto, no estiró la mano, no agarró nada, simplemente se quedó ahí, como esperando algo, mientras el resto ya tenía su tostada en la mano. Y para cualquier persona que no esté prestando atención, esto podría pasar completamente desapercibido. Pero nosotras, las G-Cookers, sabemos que cuando se trata de Jimin y Jungkook, ningún detalle es casualidad, porque justo en ese momento Jimin se levanta, agarra su propia tostada y en lugar de simplemente comérsela como hicieron todos los demás, la parte por la mitad. Y sin decir absolutamente nada, sin ningún gesto exagerado, simplemente le entrega la mitad a Jungkook, así como si fuera lo más normal del mundo. Y ahí está la clave de todo esto. Para ellos es normal. Ningún otro miembro compartió su comida en ese momento. Cada uno tenía la suya, cada uno comió la suya. Solo Jimin y Jungkook protagonizaron ese pequeño intercambio silencioso donde uno espera y el otro simplemente sabe que tiene que compartir. Esto no es un gesto aislado, ARMY. Llevamos años viendo este tipo de comportamiento entre ellos. Compartir comida, compartir bebidas, terminar las frases del otro, anticiparse a lo que el otro necesita sin que medie ni una palabra. Y lo que hace que este momento sea tan especial es justamente eso, la naturalidad. No hay cámara que los esté mirando de forma directa en ese instante. No hay pregunta del entrevistador motivando el gesto. Simplemente ocurrió, orgánicamente, porque así es como funcionan ellos cuando están juntos. Para las G-Cookers, este tipo de momentos son oro puro, porque mientras el resto del mundo puede pasar de largo un simple pedazo de tostada compartido, nosotras entendemos perfectamente lo que hay detrás, una complicidad construida durante más de una década, una dinámica de cuidado mutuo que no necesita anunciarse, que simplemente sucede. Y ahora se las dejo a ustedes. ¿Qué sintieron cuando vieron a Jimin partir esa tostada para dársela a Jungkook? Cuéntenme en los comentarios si a ustedes también les generó esa sensación de esto es demasiado natural para ser casualidad. Seguimos con otro momento que, honestamente, me hizo reír y suspirar al mismo tiempo, porque en un punto de la conversación sale el tema del servicio militar y empiezan a hablar de cómo esta experiencia los cambió físicamente, cómo se fortalecieron durante ese tiempo. Y lo primero que hace Jimin, sin pensarlo dos veces, es empezar a tocar a Jungkook. Le aprieta los hombros, le toca los pectorales, le agarra los brazos, todo mientras ambos se ríen como si fuera lo más natural del mundo. No hay ni un segundo de duda, ni un titubeo, ni esa distancia física que normalmente existe entre compañeros de trabajo cuando están frente a cámaras y micrófonos. Y esto, ARMY, es algo que hemos visto repetirse una y otra vez a lo largo de los años. La confianza física entre Jimin y Jungkook no tiene comparación con lo que vemos entre ellos y el resto de los miembros. No es que los demás no tengan cercanía, por supuesto que la tienen, pero hay una diferencia notable en cómo Jimin y Jungkook interactúan. Para nosotras las G-Cookers, este tipo de gestos son la prueba constante de que la conexión entre ellos va mucho más allá de lo profesional. Es una relación donde el espacio personal prácticamente no existe, donde el contacto físico
físico es un lenguaje más de comunicación entre los dos. Y lo mejor de todo es que Jungkook tampoco se aparta, tampoco se incomoda, se ríe, lo deja hacer, responde con la misma naturalidad. Es un intercambio de dos personas que están completamente cómodas la una con la otra, sin ningún tipo de tensión ni distancia. Y aquí llegamos a uno de los momentos más comentados de todo el segmento, porque para mí esto fue pura ironía disfrazada de pregunta inocente. El entrevistador les pregunta cómo fue el proceso de reencontrarse después de 3 años separados, refiriéndose obviamente al periodo del servicio militar obligatorio. Es una pregunta lógica, pensada para el grupo en general, asumiendo que los 7 miembros estuvieron separados ese tiempo y ahora están viviendo la experiencia de reunirse de nuevo. Pero lo primero que hace Jungkook apenas escucha la pregunta es voltear y decir, ¿cómo fue, Jimin? Y Army, esto no es una pregunta cualquiera. Esto es ironía pura, servida en bandeja de plata. Porque nosotras sabemos perfectamente que Jimin y Jungkook, a diferencia del resto de los miembros, prácticamente no estuvieron separados durante estos 3 años, mientras los demás sí vivieron una separación real, cada uno cumpliendo su servicio en distintos momentos y ubicaciones. Jimin y Jungkook coincidieron en su periodo militar, sirviendo juntos, y como si fuera poco, también compartieron la producción de Are You Sure, tanto la primera como la segunda temporada, pasando tiempo juntos constantemente durante ese periodo que, para el resto del grupo, fue de distancia y separación. Entonces, cuando Jungkook le devuelve la pregunta a Jimin con ese ¿cómo fue, Jimin? Lo que realmente está diciendo con ese tono pícaro que todas reconocemos es, ¿en serio me estás preguntando esto a mí, si tú y yo prácticamente no nos separamos ni un segundo? Es un guiño directo, una broma interna entre ellos dos que el entrevistador probablemente ni siquiera captó en su totalidad, pero que para nosotras, las G-Cookers, fue clarísima. Porque mientras el resto de los miembros sí puede hablar genuinamente de una reunión después de la distancia, Jimin y Jungkook viven esa pregunta desde un lugar completamente distinto, el de dos personas que, pase lo que pase, siempre encuentran la forma de estar cerca. Este tipo de comentarios espontáneos son los que más disfruto analizar porque no están guionados, no están pensados para generar reacción del fandom. Son simplemente la forma natural en la que ellos interactúan y que casualmente siempre termina revelando un poquito más sobre lo unidos que están. Cuéntenme, ¿ustedes también notaron ese tono de broma en la respuesta de Jungkook? ¿Qué creen que estaba pensando Jimin en ese momento? Se los leo todo en los comentarios. Y llegamos a la parte que, sin exagerar, nos dejó a todas con la boca abierta. En algún punto de la conversación, el entrevistador saca el tema del videoclip de Normal, el tema solista de Jungkook. Y es en ese momento cuando Jimin, sin que nadie se lo pida, sin que venga al caso directamente, decide hacer un comentario que ninguna G-Cooker vio venir con esas palabras tan directas. Jimin dice, básicamente, presten mucha atención a Jungkook justo al principio. Él tiene una presencia realmente impresionante. Deténganse un segundo a pensar en esto. ARMY. No es Jungkook promocionando su propio contenido. No es el entrevistador haciendo una pregunta guiada. Es Jimin, por iniciativa propia, dirigiéndose directamente a la audiencia para decirles específicamente qué momento del video deben observar con atención y elogiando abiertamente la presencia de Jungkook en pantalla. Esto es promoción genuina y espontánea. Es Jimin actuando casi como el representante más entusiasta del trabajo de Jungkook, guiando a los espectadores hacia el momento exacto que él considera más impactante. Y para nosotras, esto tiene un peso enorme, porque no se trata solo de apoyo entre compañeros de grupo, que por supuesto existe, y es hermoso verlo entre los 7, se trata de la forma tan específica y tan personal en la que Jimin habla del trabajo de Jungkook. No dice simplemente está bueno el video o vayan a verlo. Dice exactamente qué buscar, en qué momento fijarse y usa una palabra tan cargada como impresionante para describir la presencia de Jungkook. Es el tipo de comentario que uno hace cuando genuinamente ha visto el contenido con atención, cuando lo ha analizado, cuando quiere que el mundo entero vea lo que él ya vio y lo que lo dejó impactado. Este tipo de apoyo público, tan específico y tan cargado de admiración, es exactamente el tipo de prueba silenciosa que las G-Cookers llevamos años recolectando. Porque las palabras dicen mucho, pero la forma en la que Jimin elige sus palabras cuando habla de Jungkook dice todavía más.
Y así llegamos al cierre de este segmento tan cargado de emociones, porque más allá de cada momento puntual que analizamos hoy, lo que realmente queda al ver esta entrevista completa es la energía general entre Jimin y Jungkook cuando están sentados juntos, las miradas que se cruzan constantemente, las risas compartidas ante los mismos chistes, la manera en que uno completa lo que el otro está diciendo, la comodidad absoluta de sus cuerpos estando cerca sin ningún tipo de tensión. Todo esto forma parte de un patrón que llevamos observando durante años y que cada vez que aparece nos recuerda por qué creemos tan firmemente en lo que existe entre estos dos. No necesitamos que ellos confirmen nada abiertamente. No necesitamos declaraciones directas ni gestos exagerados pensados para las cámaras. Lo que tenemos es constancia. Momento tras momento, entrevista tras entrevista, la misma complicidad, el mismo cuidado mutuo, la misma naturalidad que no se puede fingir durante más de una década. Y quiero aprovechar este espacio para recordarles algo importante. Aquí, en este canal, siempre vamos a estar para apoyarnos mutuamente como comunidad, para compartir estos momentos con emoción, con cariño, pero también desde el respeto absoluto hacia Jimin y hacia Jungkook. Disfrutamos analizar cada detalle porque los amamos, porque valoramos su música, su arte y su amistad, pero siempre manteniendo los pies en la tierra y el respeto como base de todo lo que hacemos aquí. Así que antes de cerrar, quiero preguntarles, de todos los momentos que vimos hoy, la tostada compartida, las manos sobre los hombros, el cómo fue Jimin o el comentario sobre normal, ¿cuál fue pues el que más las conquistó? Déjenmelo en los comentarios, quiero leer todas sus opiniones. Y bueno, Army, esto fue todo por hoy. A Very British Day Out nos volvió a regalar una colección de momentos que confirman, una vez más, por qué seguimos creyendo tan fuerte en Jungkook. Cada gesto, cada mirada, cada palabra elegida con tanto cariño entre ellos sigue siendo la evidencia más consistente que tenemos. Si disfrutaste este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos, porque seguro que vienen muchísimos más momentos que analizar. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y como siempre digo, sigamos creyendo porque la evidencia sigue ahí, más clara que nunca.